Le regalé a mi familia un viaje de lujo a Córcega. Mi hermana dijo, ¿aún intentas comprar nuestro cariño? Luego mi padre añadió, nadie aquí realmente te quiere. Sonreí y dije, entendido. Y me marché. Una semana después, me suplicaron. Solo respondí, demasiado tarde. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en Máximo Bistró, en el corazón de Polanco, estaba cargado con el murmullo sofisticado de la élite de la Ciudad de México. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana era una sinfonía discreta, el aroma del pato confitado y el vino caro flotaba como un perfume de éxito. Yo, Romina, a mis 38 años, sostenía mi copa de Nebbiolo, el cristal frío un ancla en la tormenta que se arremolinaba en mi estómago. Intentaba sonreír, una máscara cuidadosamente elaborada para la ocasión. Frente a mí, mi familia, mi padre, Lázaro, y mi madre, Sabina, y mi hermana mayor, Maite. Acababa de cerrar el trato más grande de mi vida, un contrato de distribución exclusiva para mi tequila, La Llama Eterna, con una prestigiosa cadena en Francia. Era la culminación de una década de trabajo incesante, de noches sin dormir y de sacrificarlo todo. Y quería compartirlo. Ingenuamente, pensé que esta vez, solo esta vez, sería diferente. Para celebrar, dije, mi voz un poco más alta de lo que pretendía, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Deslicé 4 sobres gruesos y elegantes sobre el mantel blanco. Pensé que podríamos tomar unas vacaciones. Todos juntos. Maite, a sus 41 años, con su belleza afilada y su aire de perpetuo aburrimiento, fue la primera en tomar el suyo. Sus uñas, pintadas de un rojo sangre, rasgaron el papel con desdén. Sacó el contenido, 4 boletos de clase ejecutiva a Córcega y la reserva de una villa privada con vistas al Mediterráneo. Sus ojos escanearon los detalles, y una sonrisa torcida, venenosa, se dibujó en sus labios. Dejó caer los boletos sobre la mesa como si fueran basura. ¿Aún intentas comprar nuestro cariño? Su voz era un látigo, cortando el ambiente refinado del restaurante. Un par de comensales de la mesa de al lado giraron la cabeza disimuladamente. Sentí como el calor subía por mi cuello. Mi padre, Lázaro, un hombre de 65 años cuya aprobación había sido el sol inalcanzable de mi universo, se reclinó en su silla. Soltó una risa seca, un sonido áspero que raspó mis nervios. Entiéndelo, Romina, dijo, su voz resonando con una crueldad casual. Nadie aquí realmente te quiere. Cada palabra fue un golpe físico, preciso, directo al corazón. Miré a mi madre, Sabina. Ella, como siempre, permanecía en silencio. Su atención estaba fija en el filete de res en su plato, cortándolo en pedazos diminutos y metódicos, una cirujana absorta en una operación sin importancia. Su silencio era su respuesta, una complicidad pasiva que dolía más que los insultos directos. El mundo a mi alrededor pareció ralentizarse. Pude ver el brillo de las luces en el vino de mi padre, el reflejo de la vela en la pulsera de diamantes de Maite, una pulsera que yo le había regalado, la arruga de concentración en la frente de mi madre. Mi mano, debajo de la mesa, se cerró en un puño tan apretado que mis uñas se clavaron en mi palma. El dolor agudo me ancló a la realidad. Durante años, había construido un imperio a partir de las cenizas de una vieja receta familiar, esperando que el calor de mi éxito finalmente derritiera el hielo de sus corazones. Había financiado sus deudas, sus caprichos, su estilo de vida, esperando un gesto, una palabra, una migaja de reconocimiento. Y allí estaba su respuesta, servida en una bandeja de plata en uno de los restaurantes más caros de México. Inhalé profundamente, el aire parecía espeso, difícil de tragar. Exhalé lentamente, soltando el puño. Levanté la vista y los miré a los 3, uno por uno. Una calma gélida se apoderó de mí, la calma que precede a la destrucción. La parte de mí que siempre había esperado, que siempre había perdonado,
se hizo añicos y se convirtió en polvo. Una sonrisa se dibujó en mis labios, pero no llegó a mis ojos. Eran dos extraños fríos en mi rostro. Entendido, dije. Mi voz era firme, clara, desprovista de cualquier emoción. Me puse de pie. La silla raspó contra el suelo de madera, un sonido discordante en la armonía del lugar. De mi bolso, saqué un fajo de billetes y lo dejé sobre la mesa, más que suficiente para cubrir la cuenta y sus postres. Disfruten la cena. Les di la espalda y caminé hacia la salida. No corrí. Cada paso fue deliberado, el sonido de mis tacones contra el suelo, un martillo clavando el último clavo en el ataúd de mi antigua vida. No miré atrás. Sabía lo que vería, la sonrisa triunfante de Maite, la indiferencia de mi padre y el silencio inquebrantable de mi madre. Y por primera vez en mi vida, no me importó. Algo se había roto esa noche, sí. Pero algo nuevo, algo duro y afilado, acababa de nacer. El interior de mi Mercedes era un santuario silencioso mientras me deslizaba por las calles iluminadas de Polanco. La radio estaba apagada. El único sonido era el zumbido del motor y el latido sordo en mis sienes. No me dirigía a casa. Aún no. Conduje sin rumbo, dejando que la ciudad pasara como un borrón de luces de neón y sombras. La represa emocional que había construido con tanto cuidado durante la cena se rompió, y las lágrimas comenzaron a brotar, calientes y amargas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una furia helada que me consumía por dentro. La humillación de esta noche no fue un evento aislado. Fue simplemente la última adquisición en mi vasta y privada colección, el museo de heridas que había estado curando toda mi vida. Cada recuerdo era un diorama perfectamente conservado, un testimonio del lugar que siempre había ocupado en mi familia. El primer pasillo del museo me llevó 15 años atrás. Tenía 23 y acababa de graduarme con honores en ingeniería química. Maite, la eterna reina de la sociedad, había sido nombrada reina del Festival de la Vendimia de nuestro pueblo en Jalisco. Recuerdo el frenesí. Mis padres gastaron una fortuna, dinero que no tenían, en un vestido de diseñador para ella, bordado con miles de cristales. La casa se llenó de flores y fotógrafos. Mientras tanto, yo había ganado una beca nacional de química, un logro que me abriría las puertas a cualquier posgrado del país. Cuando le pedí a mi padre 500 pesos para comprar libros de texto avanzados, suspiró con fastidio. Romina, por favor, dijo, sin levantar la vista del periódico. Mira a tu hermana. Ella está poniendo el nombre de la familia en alto. No hay dinero para tus pasatiempos. Esa noche, mientras Maite desfilaba bajo los reflectores, yo estudiaba a la luz de una lámpara barata, sintiendo el peso de ser un pasatiempo, caro e inútil. Avancé por el pasillo oscuro de mi memoria hasta el siguiente diorama, 10 años atrás. Estaba enamorada por primera vez. Se llamaba Javier, un ingeniero agrónomo brillante y amable que veía en mí algo más que la sombra de Maite. Estaba aterrorizada de presentárselo a mi familia, pero él insistió. La cena fue una ejecución. Mi padre lo interrogó como a un criminal, menospreciando su trabajo en el campo, llamándolo un simple agricultor con diploma. ¿Qué futuro puedes ofrecerle a mi hija?, le espetó, mientras llenaba la copa de vino del novio de Maite, un junior arrogante cuyo único mérito era su apellido. Javier se defendió con dignidad, pero el daño estaba hecho. Después de que se fueron, mi padre me dijo, ese hombre te arrastrará al lodo. Maite, en cambio, sabe elegir. Su novio le comprará el mundo. Javier y yo terminamos poco después. No podía soportar verlo humillado por mi causa. Me dijo algo que nunca olvidé, tu familia no te merece, Romina. El día que te des cuenta de eso, serás imparable. El último y más doloroso diorama estaba a solo 5 años de distancia. La destilería familiar, el orgullo de Lázaro, estaba al borde de la quiebra. Malas decisiones, deudas acumuladas y la gestión descuidada de mi padre la habían llevado al precipicio. Yo, ya con la llama eterna, empezando a despegar, desarrollé una nueva fórmula de tequila blanco para ellos, una mezcla más suave y moderna que podría atraer a un nuevo mercado.
Trabajé gratis durante 6 meses, perfeccionándola. El resultado fue un éxito inmediato. Ganaron una medalla de plata en un concurso nacional. Las ventas se triplicaron. Mi padre, en un raro momento de aparente gratitud, me prometió: hija, con las ganancias de este año, modernizaremos los alambiques, como siempre quisiste. Me sentí eufórica. Por fin, me veía. Por fin, valoraba mi contribución. Un mes después, descubrí la verdad. No por él, sino por un extracto bancario que llegó por error a mi apartamento. La totalidad de las ganancias no se había reinvertido. Se había utilizado para liquidar una deuda de tarjeta de crédito de casi 1.000.000 de pesos a nombre de Maite. Había pasado 3 semanas en Europa en un viaje de investigación de mercado, que consistió en compras compulsivas en Milán y fiestas en yates en Ibiza. Cuando confronté a mi padre, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Tu hermana necesita mantener una imagen, dijo, como si fuera la explicación más lógica del mundo. Es la cara de la empresa. Tu trabajo es en el laboratorio. Nadie te ve. Nadie te ve. Nadie te quiere. Las mismas palabras, diferentes escenarios, la misma herida sangrando una y otra vez. El llanto se detuvo. Lo que quedó fue una claridad dura y fría como el diamante. Javier tenía razón. Mi padre tenía razón. Nadie allí me quería. Solo querían lo que podía darles. Mi dinero. Mi talento. Mi silencio. Y yo se los había dado todo, esperando a cambio un amor que nunca existió. Giré el volante y puse el coche en dirección a mi penthouse. El Museo de Heridas cerraba sus puertas esa noche, para siempre. Era hora de construir algo nuevo sobre sus ruinas. Un imperio. Y un trono. Solo para mí. Mi penthouse en las lomas era mi fortaleza. Un espacio de líneas limpias, cristal y acero, con una vista panorámica que abarcaba el vasto mar de luces de la Ciudad de México. Era un mundo aparte del rancho polvoriento y la destilería anticuada donde había crecido. Aquí, todo estaba bajo mi control. El aire, la luz, el silencio. Era el santuario que había construido para mí misma, ladrillo a ladrillo, contrato a contrato. Esa noche, sin embargo, el silencio se sentía pesado. Me serví un vaso de mi propio tequila, el añejo, Corazón de Fuego, y me paré frente al enorme ventanal. La ciudad parpadeaba abajo, indiferente. Cada luz era una vida, una historia, un drama. Y yo estaba aquí arriba, sola con el mío. Mi mirada se desvió del paisaje urbano hacia el interior de la sala. Mis ojos se posaron en el único objeto que parecía fuera de lugar en medio de tanta modernidad, una pequeña caja de madera de mezquite, tallada a mano, que descansaba sobre la repisa de la chimenea. Era lo único que conservaba de mi abuela Inés. Caminé hacia ella y pasé los dedos por la madera pulida. La abrí. Dentro, envuelto en un paño de lino, estaba su cuaderno de recetas. Un libro viejo, de páginas amarillentas y quebradizas, lleno de su caligrafía elegante y precisa. Era mi Biblia, mi mapa del tesoro. Los recuerdos de mi abuela eran los únicos puntos de luz en la oscuridad de mi infancia. Ella era la madre de mi padre, pero parecía hecha de un material completamente diferente. Era una mujer de la tierra, con manos fuertes y una mirada que veía directamente a través de las apariencias. Mientras mi padre y mi madre elogiaban la belleza y el encanto de Maite, mi abuela Inés me llevaba al campo de agaves. Mira, hija, me decía, señalando las plantas de agave azul, sus hojas como espadas apuntando al cielo. Todos ven las hojas, pero el tesoro está aquí abajo, en la piña. Hay que tener paciencia y saber cuándo cortar. El tequila no se trata de apariencias, se trata de lo que hay dentro. De su espíritu. Ella vio mi mente curiosa, mi fascinación por la química de la fermentación y la destilación. Me enseñó a reconocer las notas de cítricos y caramelo, a entender el lenguaje del cobre de los alambiques. Tu padre tiene la pasión, me dijo una vez, con una sombra de tristeza en su voz, pero le falta la paciencia. Se deja llevar por el orgullo. Tu hermana,
ella solo ve el reflejo en la botella. Pero tú, Romina, tú tienes el fuego. La llama eterna. Cuando murió, me dejó dos cosas, esa pequeña parcela de tierra que mi padre consideraba inútil, porque estaba en una ladera, y este cuaderno. Nadie más lo quería. Para ellos, era solo un montón de notas viejas de una anciana. Para mí, era el legado. En esa parcela, inútil, descubrí que el estrés hídrico de la ladera producía agaves con una concentración de azúcar más alta, más complejos. En ese cuaderno, encontré no solo recetas, sino también anotaciones sobre levaduras salvajes y técnicas de destilación lenta que mi padre había abandonado por considerarlas ineficientes. Sobre esa base construí la llama eterna. Un tequila que honraba la tradición pero que era refinado por la ciencia. Un producto de paciencia y precisión. Todo lo contrario a El Orgullo de Lázaro, la marca familiar, que se había estancado, produciendo un tequila mediocre para un mercado que ya no existía, todo mientras mi padre y mi hermana se aferraban a una imagen de grandeza que se desmoronaba. Durante años, había mantenido ambos mundos separados, al menos en teoría. En la práctica, los millones que ganaba con La Llama Eterna se desviaban constantemente para tapar los agujeros de El Orgullo de Lázaro. Préstamos, los llamaba mi padre. Inversiones familiares. Eran transfusiones de sangre para mantener vivo a un paciente en estado terminal, todo por un sentido del deber, por la esperanza de que un día, el paciente se despertara y me diera las gracias. Esa noche, mirando el cuaderno de mi abuela, me di cuenta de mi error. No estaba manteniendo viva a mi familia. Estaba permitiendo que un parásito se alimentara de mí. Mi éxito no era una fuente de orgullo para ellos, ni era simplemente una fuente de ingresos más conveniente. Cerré la caja de madera con un clic decidido. El sonido resonó en el silencio del penthouse. Mi abuela me había dado el fuego. Mi familia había intentado apagarlo. Ahora, iba a usar esa misma llama para quemarlo todo hasta los cimientos. La mañana siguiente llegó con una luz gris y fría que se filtraba a través de los ventanales. No había dormido. Pasé la noche en un estado de vigilia febril, la rabia y la resolución luchando por el control de mi alma. El dolor seguía ahí, una brasa ardiente en mi pecho, pero ahora estaba cubierto por una capa de hielo. El teléfono sonó a las 9 en punto. Era un número desconocido. Dudé un momento antes de contestar. Señorita Romina Valdés, dijo una voz masculina, grave y formal. Soy yo, respondí, mi propia voz sonando extraña a mis oídos. Mi nombre es Adolfo Herrera, del bufete de abogados Herrera y Asociados. Fui el albacea de su abuela, la señora Inés Valdés. El nombre me transportó instantáneamente a la oficina polvorienta y llena de libros del centro de Guadalajara, a la lectura del testamento hacía más de 15 años. El señor Herrera era un hombre mayor incluso entonces. Me sorprendió que todavía estuviera trabajando. Señor Herrera, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarle? Hubo una pausa. Podía oír el crujido de papeles al otro lado de la línea. Verá, señorita, su abuela era una mujer muy particular. Tenía una gran previsión. Junto con su testamento, me dejó un sobresellado. Sus instrucciones fueron muy específicas. Debía entregárselo a usted, y solo a usted, en el momento en que yo considerara que realmente lo necesitara. Hizo otra pausa, como si eligiera sus siguientes palabras con sumo cuidado. He seguido su carrera a lo largo de los años. Sé de sus éxitos. Y también, si me permite la indiscreción, estoy al tanto de las dificultades financieras de la empresa de su padre. Ayer recibí una llamada de un colega informándome que, El Orgullo de Lázaro, está a punto de incumplir un pago importante con uno de sus acreedores principales. Me tomé la libertad de suponer que el momento ha llegado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi abuela. Incluso desde la tumba, parecía saberlo. ¿Qué hay en el sobre, señor Herrera? No lo sé. Está lacrado. Pero sus instrucciones también decían que el contenido es una herramienta, no un arma. Me pidió que le dijera esas palabras exactas.
Una herramienta para construir, no un arma para destruir, a menos que la construcción requiera una demolición previa. Cerré los ojos. Podía oír su voz en las palabras del abogado. Fuerte, clara, sabia. Lo necesito, dije, mi voz apenas un susurro. Lo necesito ahora. Por supuesto. Enviaré a un mensajero a su oficina de inmediato. Debería llegar antes del mediodía. Colgué el teléfono, mi mente dando vueltas. ¿Qué podría haber en ese sobre? ¿Más recetas? ¿Una cuenta bancaria secreta? La intriga era un contrapunto extraño a la furia que aún ardía en mí. El sobre llegó a las 11:30. Era grueso, de papel amarillento, con el sello de cera de mi abuela, una simple, y, todavía intacto. Lo llevé a mi oficina privada y cerré la puerta. Con manos temblorosas, rompí el sello. Dentro no había dinero. Había dos cosas. La primera era una carta, escrita con su inconfundible caligrafía. Mi querida Romina, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque la vida te ha puesto en una encrucijada. El orgullo de los hombres es una bestia frágil y peligrosa, hija, especialmente cuando está herido. Tu padre es un buen hombre en el fondo, pero su orgullo lo ciega. Siempre te he visto, mi pequeña llama. He visto tu fuerza, tu inteligencia, tu corazón leal. Y me ha preocupado que tu lealtad sea usada en tu contra. El mundo de los negocios, y a veces la propia familia, puede ser un campo de batalla. Por eso te dejo esto. La segunda cosa en este sobre no es para que ataques, sino para que te defiendas. Es la verdad. Y la verdad, a veces, es la fortaleza más inexpugnable. Úsala con sabiduría. Construye tu propio legado. Te quiero siempre. Tu abuela, Inés. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Después de la carta, saqué el segundo documento. Era un contrato legal viejo, doblado varias veces, con sellos oficiales y firmas descoloridas por el tiempo. Empecé a leerlo, y el suelo bajo mis pies pareció desaparecer. Esa tarde, Darío llegó a mi apartamento. Encontró las cortinas corridas y a mí sentada en la penumbra, con el sobre de mi abuela y mi computadora portátil sobre la mesa de centro. Él no dijo nada al principio. Simplemente se sentó a mi lado, tomó mi mano y esperó. Su presencia era un bálsamo, una fuerza tranquila en mi caos. Darío, con su mente analítica de director financiero, era el ancla de mi vida. Nos conocimos en una conferencia de negocios hacía 3 años. Él no quedó impresionado por mi cuenta bancaria, sino por mi conocimiento sobre los perfiles de terpenos en el agave. Me amaba por mi mente, no por mi dinero, un concepto que mi familia nunca podría comprender. Finalmente, le conté todo. La cena. Las palabras de mi padre. El sobre de mi abuela. Le mostré la carta y luego, el viejo contrato. Él lo leyó en silencio, sus cejas frunciéndose en concentración. Cuando terminó, levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una seriedad sombría. Esto es, increíble, Romy. Cambia todo. Lo sé, susurré. Pero antes de pensar en esto, hay algo más. Algo que necesito confirmar. Le conté mis sospechas, los años de préstamos, que nunca se pagaron, los gastos extravagantes de Maite que no cuadraban con los ingresos de una empresa en dificultades. Siempre he tenido acceso a las cuentas de El Orgullo de Lázaro, le expliqué. Como su principal inversora, mi padre me lo dio para que pudiera ver cómo se usaba mi dinero. Pero nunca quise mirar. Tenía miedo de lo que encontraría. Darío asintió, su rostro endureciéndose. El amor no puede ser ciego en los negocios, cariño. A veces, la verdad duele, pero la ignorancia te puede destruir. Abrió mi computadora portátil. Vamos a ver esa verdad juntos. Durante las siguientes 4 horas, nos sumergimos en un laberinto de números, estados de cuenta y transferencias bancarias. Darío era metódico, implacable. Creó una hoja de cálculo, rastreando cada peso que había salido de mis cuentas hacia las de ellos,
y luego siguiendo el rastro de ese dinero. Lo que encontramos fue peor de lo que había imaginado. El pozo no tenía fondo. Descubrimos que, de los casi 10 millones de pesos que les había transferido en los últimos 5 años bajo el pretexto de capital de trabajo, pago a proveedores o reparaciones de equipo, menos del 20% se había destinado realmente a la empresa. El resto era un monumento a la codicia y el engaño. Darío señaló una serie de pagos mensuales, cada uno por exactamente 80,000 pesos, a una empresa llamada Maite Creatives. Una búsqueda rápida en Google reveló que la empresa no existía. No tenía sitio web, ni registro fiscal, ni dirección. Era una empresa fantasma. Ella se ha estado pagando un sueldo secreto de casi 1 millón de pesos al año, dijo Darío, su voz tensa por la incredulidad. Luego estaban los gastos. Cientos de miles de pesos en facturas de restaurantes de lujo en Guadalajara y Ciudad de México. Viajes a Vail, a Miami, a Buenos Aires, todos clasificados como viajes de negocios. La compra de un BMW nuevo para Maite, disfrazada como un vehículo de la empresa. Incluso el pago de la hipoteca de la casa de mis padres salía de las cuentas de la destilería, dinero que yo había enviado para comprar nuevos barriles de roble. La pieza central, el golpe de gracia, fue una transferencia única de $300,000. La encontramos oculta en una transacción etiquetada como adquisición de agave premium. Pero el destinatario no era un agricultor. Era la cuenta de una boutique de moda fallida en la que Maite había invertido, un capricho que se había hundido en menos de 6 meses. Me quedé mirando la pantalla, la hoja de cálculo brillando en la oscuridad. Cada celda era una traición. Cada número, una bofetada. No era mala gestión. Era un fraude sistemático. Habían convertido mi generosidad en su cajero automático personal. Romy, comenzó Darío, su voz suave. No, lo interrumpí. Levanté la cabeza, y la mujer asustada y herida que había estado sentada allí había desaparecido. En su lugar había una reina de hielo. No digas nada. Ya sé lo que tengo que hacer. La verdad no solo dolía. La verdad liberaba. Y mi verdad acababa de darme todas las municiones que necesitaba para la guerra que estaba a punto de comenzar. Con la evidencia del fraude de Maite brillando tóxicamente desde la pantalla de la computadora, volví a tomar el viejo documento que mi abuela me había dejado. A la luz de la traición financiera, las cláusulas legales ya no parecían abstractas. Se sentían como acero frío y sólido en mis manos. El documento era un contrato de préstamo privado, fechado 20 años atrás. Las partes eran claras, Inés Valdés como la prestamista, y Lázaro Valdés como el prestatario. La cantidad, 1 millón de pesos. En esa época, era una suma de dinero que podía comprar medio pueblo. El propósito del préstamo, rescate y recapitalización de la destilería, el orgullo de Lázaro. Mi abuela había salvado a mi padre de la ruina absoluta. Pero ella era mucho más inteligente de lo que él le había dado crédito. El contrato estaba redactado con una precisión legal que me dejó sin aliento. No era un simple pagaré entre madre e hijo. Era un acuerdo comercial blindado. Y luego, vi la cláusula de garantía. El colateral. Lázaro Valdés, para asegurar el pago del préstamo, había puesto como garantía el único activo de valor real que poseía la empresa, la parcela de tierra sobre la que se construyó la destilería. El terreno mismo. El corazón de todo. Leí la cláusula crucial una y otra vez, hasta que las palabras se grabaron en mi cerebro. El presente préstamo tiene un plazo de vencimiento de 10 años a partir de la fecha de firma. Si al concluir dicho plazo, la totalidad del capital y los intereses acumulados no han sido liquidados, la propiedad del bien inmueble descrito en el anexo A pasará a ser, de forma automática e irrevocable, propiedad del prestamista o de sus herederos legales directos, sin necesidad de procedimiento judicial. 10 años. El contrato había sido firmado hacía 20 años. Mi padre nunca le había devuelto el dinero a su propia madre. Quizás pensó que ella nunca se lo cobraría. Quizás, en su arrogancia, simplemente lo olvidó, barriéndolo debajo de la alfombra de su orgullo.
pero mi abuela Inés no había olvidado. Ella había puesto la verdad en papel y la había sellado con un notario. Y yo era su única heredera legal directa. Llamé al señor Herrera de inmediato. Le expliqué lo que había encontrado, tanto el fraude en la hoja de cálculo como el contrato olvidado. Escuchó en silencio, con carraspeos ocasionales de interés profesional. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Señorita Valdés, dijo finalmente, y pude imaginarlo ajustándose las gafas. Su abuela era, sin lugar a dudas, la mujer más astuta que he conocido. He revisado mis archivos mientras hablaba. Tengo una copia de ese contrato aquí mismo. Es completamente legítimo y fue debidamente registrado. Eso significa, comencé a decir, mi corazón latiendo con fuerza. Significa, señorita Romina, que legalmente, usted ha sido la dueña de la tierra donde opera la destilería de su padre durante los últimos 10 años. Él ha estado operando su negocio en su propiedad, sin pagarle un centavo de alquiler, durante una década. La enormidad de sus palabras me golpeó como una ola. No era solo una acreedora. No era solo la hija traicionada. Era la dueña. La casera. La que tenía el poder absoluto. El fraude de Maite era despreciable, pero era un asunto de dinero. Esto era diferente. Esto era sobre el legado. El orgullo. La misma tierra de la que mi padre extraía su identidad. Y era mía. Mi abuela me había dado la verdad como una herramienta. Y ahora veía claramente la demolición que era necesaria antes de poder construir algo nuevo. Señor Herrera, dije, mi voz ahora firme, sin rastro de duda. Necesito que prepare 2 cosas para mí. Primero, un informe de auditoría forense completo sobre el orgullo de Lázaro. Segundo, quiero que inicie los trámites para hacer valer mis derechos de propiedad sobre ese terreno. De inmediato. Será un placer, señorita Valdés, respondió el abogado, y por primera vez, noté un toque de entusiasmo en su voz formal. Será un verdadero placer. Colgué el teléfono. El plan ya no era una reacción furiosa. Se había convertido en una estrategia. Una campaña militar fría y calculada. Iba a desmantelar su reino de mentiras, pieza por pieza, usando la verdad como mi única arma. Y no iba a fallar. La semana siguiente fue la más extraña de mi vida. Me sumergí en mi trabajo en La llama eterna, con una concentración feroz, finalizando los detalles del contrato francés, supervisando una nueva cosecha de agave, catando barricas. Por fuera, era la misma Romina de siempre, controlada, eficiente, profesional. Pero por dentro, era un general preparando a sus ejércitos para la batalla final. El señor Herrera y su equipo trabajaron con una velocidad impresionante. Cada día, recibía actualizaciones, el informe de auditoría se estaba completando, los documentos de propiedad se estaban actualizando en el registro público, el cerco legal se estaba cerrando. Mientras tanto, el silencio de mi familia era ensordecedor. Después de mi abrupta partida del restaurante, no hubo llamadas, ni mensajes de texto. Ni una sola palabra. Sabía lo que eso significaba. Estaban esperando. Esperando que yo, como siempre, me enfriara. Esperando que el sentimiento de culpa, que tan expertamente habían cultivado en mí durante años, hiciera su trabajo. Esperando que volviera arrastrándome, con la chequera en la mano, pidiendo perdón por una ofensa que no había cometido. Su arrogancia era tan predecible que casi me daba lástima. No sabían que la Romina que esperaban ya no existía. Murió en esa mesa del Máximo Bistró, entre un filete a medio comer y un boleto de avión arrugado. El viernes por la tarde, la calma se rompió. Mi teléfono sonó. Era mi padre. Romina, dijo, sin preámbulos. Su voz no era conciliadora. Era dura, autoritaria. La voz del patriarca que convoca a un subordinado. ¿Podemos saber qué diablos está pasando? No sé a qué te refieres, papá, respondí, mi voz deliberadamente neutral. No te hagas la tonta. El banco ha estado llamando sin parar.
Dicen que si no liquidamos el préstamo principal para el lunes, iniciarán un proceso de embargo. ¿Es esta tu estúpida manera de castigarnos por la cena? Ahí estaba. La culpa. El arma que siempre funcionaba. Pero las viejas heridas se habían cauterizado. Mi estúpida manera de castigarlos fue invitarles a unas vacaciones de lujo que no apreciaron. Los problemas con el banco son suyos, no míos. Pude oír su respiración pesada al otro lado de la línea. Estaba furioso. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a dejar que la empresa familiar, el legado de tu abuelo, se hunda por un berrinche? El legado de mi abuela, lo corregí suavemente, saboreando la ironía, es algo que me tomo muy en serio. Hubo un silencio tenso. Él no esperaba esa respuesta. Esperaba súplicas. Lágrimas. Una promesa de dinero. El fin de semana, dijo finalmente, su voz ahora un gruñido bajo. Te quiero en la destilería. El domingo por la mañana. Vamos a arreglar esto como una familia. Y más te vale traer dinero, Romina. No estoy jugando. Hizo una pausa, esperando que yo cediera. Que me disculpara. Que prometiera. Claro, papá, dije, mi voz tan suave como la seda. Estaré allí. Tenemos mucho de qué hablar. Colgué antes de que pudiera responder. La trampa estaba puesta. Y él acababa de caminar directamente hacia ella, con los ojos bien abiertos, ciego por su propio orgullo. La tormenta estaba a punto de desatarse sobre Jalisco. Y yo era el huracán. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El domingo por la mañana, el cielo sobre Jalisco estaba de un azul brillante y despiadado. Conduje mi coche por el camino de tierra que llevaba a la destilería, un camino que conocía de memoria. El aire olía a tierra húmeda y agave cocido, un aroma que una vez fue sinónimo de hogar y que ahora olía a traición. La destilería, el orgullo de Lázaro, parecía más pequeña y decrépita de lo que recordaba. La pintura blanca de las paredes estaba desconchada, revelando el adobe de abajo. Un par de barriles rotos yacían abandonados cerca de la entrada. Era un reino en decadencia, mantenido a flote artificialmente por el dinero de un imperio que despreciaban. Me esperaban en la oficina de mi padre, una habitación que no había cambiado en 30 años. El mismo escritorio de madera oscura, rayado y pesado. Las mismas fotos descoloridas en la pared, Maite ganando concursos de belleza, Maite en su graduación, Maite con mi padre. Yo no aparecía en ninguna. Lázaro estaba sentado detrás del escritorio, en su sillón de cuero gastado, asumiendo la pose de un rey en su corte. Maite estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, una expresión de impaciencia en su rostro perfectamente maquillado. Mi madre, Sabina, estaba sentada en una silla en la esquina, tejiendo, como si esta fuera una tarde cualquiera. Pero yo no había venido sola. Detrás de mí entraron 2 hombres. El primero era el señor Herrera, impecable en su traje gris, portando un maletín de cuero. El segundo era un hombre más joven, el auditor forense que había contratado. La expresión de mi padre cambió de la arrogancia a la confusión, y luego a la ira. ¿Quiénes son estos?, espetó. Son mis asesores, respondí con calma, tomando asiento frente a él. El auditor se quedó de pie junto a la puerta, mientras que el señor Herrera se sentó a mi lado, abriendo su maletín sobre la mesa de centro. No necesitamos asesores, Romina. Necesitamos un cheque, dijo Maite, su voz afilada. El banco nos dará hasta el miércoles. Necesitamos 5 millones de pesos. Ah, sí. El banco, dije, asintiendo lentamente. Curioso cómo funciona eso. Verán, he estado revisando las finanzas de la empresa. Para ver dónde podría estar el problema. De una carpeta que traía, saqué un documento y lo deslicé sobre el escritorio hacia Maite. Era un resumen ejecutivo del informe de auditoría.
grueso, detallado, irrefutable. $317.450, dije, leyendo una cifra al azar. Es mucho dinero para una empresa fantasma como Maite Creatives. Me encantaría ver el portafolio de las campañas de marketing que justifican esos honorarios, hermana. Deben ser espectaculares. El color desapareció del rostro de Maite. Miró el papel, luego a mí, con los ojos desorbitados por el pánico. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. ¿Y los viajes? Continué, mi voz tranquila pero implacable. Vail, Miami, Buenos Aires. ¿Fueron productivos? ¿Consiguieron nuevos distribuidores? Porque según los registros, los únicos beneficiarios de esos viajes fueron American Express y Palacio de Hierro. Basta, rugió mi padre, poniéndose de pie de un salto. La silla chirrió hacia atrás. Esto es un asunto familiar. No tienes derecho a traer extraños aquí y a espiar nuestras cuentas. Mis cuentas, querrás decir, lo corregí, sin levantar la voz. Cada centavo que malgastaron era mío. Dinero que les di confiando en ustedes. Pero resulta que la confianza fue un mal negocio. Eres una traidora, gritó Maite, encontrando finalmente su voz. Las lágrimas de rabia brillaban en sus ojos. Siempre nos has odiado. Siempre has estado celosa. Me reí. Fue un sonido seco, sin alegría. ¿Celosa? ¿De qué, Maite? ¿De tu incapacidad para ganarte la vida sin robarle a tu propia hermana? ¿De tu necesidad de vivir en una fantasía financiada por mi trabajo? No, no estoy celosa. Estoy decepcionada. Pero sobre todo, estoy harta. Me volví hacia mi padre, que me miraba con una mezcla de furia y desconcierto, como si no pudiera procesar que la hija silenciosa y obediente se hubiera transformado en esto. Tú querías una reunión familiar para arreglar las cosas, dije. Muy bien. Arreglémoslas. El señor Herrera, con una sincronización perfecta, sacó un segundo documento de su maletín y lo colocó suavemente sobre el escritorio, justo al lado del informe de auditoría. Era el viejo contrato de préstamo de mi abuela. Creo que es hora de que hablemos de negocios de verdad. El telón se había levantado. Y la obra final estaba a punto de comenzar. Mi padre miró el documento amarillento con desconfianza. ¿Qué es esta basura vieja?, masculló, tomándolo con la punta de los dedos. No es basura, dijo el señor Herrera, su voz resonando con la autoridad tranquila de la ley. Es un contrato de préstamo legalmente vinculante. Firmado por usted, señor Lázaro, hace 20 años. Por $1 millón, prestados por su difunta madre, la señora Inés Valdés. Lázaro palideció. Sus ojos recorrieron el documento, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Podía ver el momento exacto en que el recuerdo, enterrado durante 2 décadas bajo capas de orgullo y negación, resurgió. La cláusula de garantía es particularmente interesante, continué, mi voz cortando el tenso silencio. Establece que si el préstamo no se pagaba en 10 años, la propiedad de este terreno, la tierra sobre la que todos estamos parados ahora mismo, pasaría a ser propiedad de la prestamista. O de sus herederos. El contrato cayó de las manos de mi padre sobre el escritorio. Maite lo recogió, sus ojos volando sobre el texto legal. Esto es ridículo, farfulló, pero su voz carecía de convicción. Es un truco. No es ningún truco, intervino de nuevo el señor Herrera. Los registros de propiedad han sido actualizados esta misma semana. La propietaria legal y única de este inmueble es mi cliente, la señorita Romina Valdés. Fue entonces cuando mi madre, Sabina, finalmente reaccionó. El tejido cayó de su regazo al suelo. No, susurró, mirándome con una expresión de horror. Romina, no puedes. No puedo qué, mamá, la interrumpí, mi mirada fija y dura. ¿No puedo reclamar lo que es mío? ¿No puedo protegerme de las personas que me han estado robando y mintiendo durante años? ¿Dónde estabas tú mientras todo esto sucedía?
¿Dónde estaban tus palabras cuando tu hija mayor usaba a la menor como su banco personal? Estabas en silencio. Así que, por favor, quédate en silencio ahora. Sabina se encogió en su silla, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Me puse de pie y caminé alrededor del escritorio, parándome junto a mi padre. Él no se apartó. Se quedó allí, un hombre de repente viejo y encogido, su imperio reducido a un montón de papeles sobre un escritorio polvoriento. El banco no va a embargar la destilería, le dije en voz baja, casi íntima. Porque ya no hay nada que embargar. Hace un mes, compré toda la deuda de El Orgullo de Lázaro. El préstamo principal, las líneas de crédito, todo. Yo soy su único acreedor ahora. Levanté la vista y miré a los tres. Sus rostros eran un lienzo de incredulidad, pánico y odio. Así que aquí están nuestras opciones, dije, mi voz resonando en la pequeña oficina. Opción A, presento este informe de auditoría a la Fiscalía. Maite se enfrentará a cargos por fraude, malversación y evasión de impuestos. Con estas pruebas, pasará varios años en la cárcel. Yo, como propietaria del terreno y principal acreedora, tomaré el control de los activos restantes de la empresa para liquidar las deudas. Ustedes se quedarán sin nada. Hice una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. Opción B, continué. Ustedes dos, dije, señalando a mi padre y a Maite, firman estos papeles. El señor Herrera colocó una última carpeta sobre el escritorio. Es un acuerdo de transferencia de acciones. Me ceden el 100% de El Orgullo de Lázaro. A cambio, el fraude de Maite se convierte en un asunto interno que yo decidiré no perseguir. Además, les proporcionaré una pensión mensual para que vivan. Modesta, pero suficiente. Perderán la empresa, perderán el orgullo, pero conservarán su libertad y un techo sobre sus cabezas. Tienen 15 minutos para decidir, concluí, volviendo a mi silla. El auditor está aquí como testigo. La elección es suya. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por un sollozo ahogado de mi madre. Lázaro me miró, y en sus ojos vi el último destello de su tiranía extinguirse, reemplazado por la comprensión vacía de la derrota total. No me veía como a su hija. Me veía como a su conquistadora. Y en ese momento, supe que había ganado. Los siguientes 15 minutos fueron los más largos y silenciosos de la historia de mi familia. El peso de mi ultimátum aplastó el aire de la oficina, haciéndolo denso y difícil de respirar. Maite se había derrumbado en una silla, su rostro una máscara de lágrimas y rímel corrido, murmurando, traidora, una y otra vez como un mantra roto. Mi padre se quedó de pie junto a su escritorio, inmóvil, mirando la pared vacía como si pudiera ver los fantasmas de su propio fracaso. Mi madre sollozaba en silencio en su rincón. El señor Herrera miraba su reloj con una paciencia profesional. No hubo más gritos, ni más acusaciones. Solo la cruda y fría realidad de sus opciones. Finalmente, fue mi padre quien se movió. Sin mirarme, tomó la pluma de la mesa y la carpeta que el señor Herrera había preparado. La abrió, sus manos temblando ligeramente. No leyó el documento. Sabía lo que decía. Firmó en la línea de puntos, su nombre, una vez un símbolo de poder en esa habitación, ahora solo la rúbrica de su rendición. Luego, empujó la carpeta hacia Maite. Firma, le ordenó, su voz hueca, sin vida. Maite levantó la cabeza, con los ojos hinchados y llenos de veneno. Nunca, siseó. Firma, Maite, repitió mi padre, con un cansancio infinito. Se acabó. Ella me miró, y si las miradas mataran, yo habría caído fulminada. Pero su odio ya no tenía poder sobre mí. Era el rugido impotente de una reina destronada. Con un grito de frustración, arrebató la pluma y garabateó su firma, manchando el papel con una lágrima. El señor Herrera recogió la carpeta, la revisó y asintió. Todo está en orden, dijo. A partir de este momento, la señorita Romina Valdés es la única propietaria y directora de esta empresa. La tensión en la sala se rompió.
Era oficial. El imperio había caído. Mientras salíamos, mi teléfono vibró. Era mi tía Palmira, la hermana de mi padre, la autoproclamada matriarca de la familia extendida y la principal mona voladora de mi padre. Sin duda, él la había llamado antes de la reunión para que me presionara. Romina Valdés, ladró en cuanto contesté. Tu padre me ha contado la barbaridad que estás haciendo. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto así? Después de todo lo que han hecho por ti. La familia es lo primero, niña malagradecida. Tienes que aprender a perdonar y a honrar a tus padres. No la interrumpí. Dejé que vaciara su cargador de clichés y culpas. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, le dije con una calma absoluta, tía, te agradezco tu preocupación. Te acabo de enviar un correo electrónico. Es un resumen del informe de auditoría de la empresa. Presta especial atención a la sección sobre Maite Creatives y los gastos personales cargados a la empresa. Que tengas un buen día. Colgué. Sabía que no volvería a llamarme. La verdad, cuando se presenta en blanco y negro, tiene una forma muy efectiva de silenciar a los hipócritas. La caída de mi familia no fue solo financiera. Fue una implosión de su estatus social dentro de nuestro pequeño universo familiar. La noticia, no la versión dramática de mi padre, sino la versión respaldada por hechos que sutilmente me aseguré de que circulara, se extendió como la pólvora. El fraude de Maite. La negligencia de mi padre. La complicidad de mi madre. Los mismos parientes que antes me miraban con lástima ahora los miraban a ellos con desprecio. La arrogancia que habían exhibido durante años se reveló como una fachada que cubría la incompetencia y la codicia. Se convirtieron en parias en su propio clan. No hubo más invitaciones a las comidas de los domingos, ni llamadas para pedir consejo. Solo un silencio incómodo. Había destruido su mundo, tal como lo conocían. Y mientras conducía de vuelta a la ciudad, dejando atrás el polvo y las ruinas de su orgullo, no sentí alegría ni triunfo. Solo sentí el vacío. El vasto y silencioso vacío de la libertad. Un año después, el aire en la destilería olía diferente. Olía a progreso. Olía a esperanza. El viejo letrero descolorido que decía, el orgullo de Lázaro, había sido reemplazado por uno nuevo, elegante, de metal bruñido, Hacienda La Llama Eterna. Invertí millones en la modernización. Los viejos alambiques de cobre fueron restaurados y complementados con nueva tecnología de control de temperatura. Se construyó una nueva sala de barricas con clima controlado. Contraté a un maestro destilador de renombre para que trabajara conmigo, y duplicamos la plantilla, ofreciendo salarios justos y beneficios a la gente del pueblo. La empresa no solo se salvó, renació. Esa tarde, estaba guiando a un grupo de jóvenes por las instalaciones. No eran turistas. Eran las primeras becadas de la Fundación Inés Valdés, una organización que creé para apoyar a mujeres jóvenes de Jalisco que quisieran estudiar carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Les explicaba el proceso de hidrólisis de los azúcares del agave, y sus ojos brillaban con la misma curiosidad que yo sentía a su edad. Vi a Darío esperándome al final del recorrido, apoyado casualmente contra una barrica de roble francés. Nos habíamos casado hacía 6 meses, en una ceremonia íntima en la playa, rodeados solo de amigos verdaderos. Él era mi socio, mi confidente, mi paz. Se acercó y me rodeó con su brazo. ¿Cómo estuvo la clase, profesora Valdés? Inspiradora, respondí, recostando mi cabeza en su hombro. Veo a mi abuela en sus ojos. Juntos, miramos el campo de agaves que se extendía bajo el sol de la tarde. El ciclo de la vida, de la paciencia, de la siembra y la cosecha. Había aprendido que la verdadera herencia no es un nombre en una botella o un pedazo de tierra. Es el conocimiento que se transmite, las oportunidades que se crean, el futuro que se cultiva. No había destruido un legado. Había podado las ramas muertas para que el árbol pudiera crecer más fuerte. Había demolido una estructura podrida para construir algo sólido y duradero en su lugar. Algo que honrara de verdad el espíritu de mi abuela. Algo de lo que, por fin,
yo podía sentirme orgullosa. Todavía les envío la pensión cada mes. La transferencia es automática. No hay comunicación, ni notas, ni llamadas. Es simplemente una transacción, el último y único vínculo que nos une. Sé, a través de rumores lejanos que a veces me llegan, que viven en un pequeño apartamento alquilado en Guadalajara. Mi padre ya no sale mucho. Maite, me dijeron, intentó conseguir trabajo en relaciones públicas, pero su reputación la precedía. Nadie la contrató. Mi madre, supongo, sigue tejiendo en su rincón. No los odio. El odio requiere energía, una inversión emocional que ya no estoy dispuesta a hacer. Simplemente, ya no siento nada por ellos. Son extraños con los que comparto un pasado, fantasmas en mi memoria. La paz que he encontrado no proviene de su caída, sino de mi propia ascensión. Proviene de levantarme cada mañana sabiendo que mi valor no está sujeto a la aprobación de nadie. Proviene de ver el respeto en los ojos de mis empleados, el amor en la mirada de mi esposo, y la admiración en los rostros de las jóvenes a las que ayudo. Esa noche, en el restaurante, me dijeron que nadie allí me quería. Y tenían razón. Pero se equivocaron al pensar que eso importaba. Me tomó 38 años, pero finalmente entendí que el amor y el respeto que buscaba desesperadamente fuera, siempre habían estado dentro de mí, esperando ser reclamados. Mi nombre es Romina Valdés, y esta es mi historia. Ahora les pregunto a ustedes, a los que han escuchado hasta el final. ¿Hice lo correcto, o mi venganza fue demasiado lejos? Déjenme saber qué piensan en los comentarios.